Antes de comenzar la historia, déjanos saber desde dónde estás viendo dejando un comentario abajo. Si disfrutas este video, no olvides darle like y suscribirte. Que tengas un día maravilloso. Disfruten la historia, todos. El aeropuerto JFK en Nueva York estaba vibrante con la energía de 1000 historias diferentes colisionando al mismo tiempo. Los anuncios resonaban por encima del arrastre de pies cansados, y las ruedas de maletas sobrecargadas traqueteaban por el suelo como una sinfonía metálica de despedidas y reencuentros. En medio del caos estaba Emma, de figura pequeña, vestida con jeans desteñidos y una sudadera rosa claro, sus rizos oscuros recogidos a medias en un moño apresurado, sus manos temblaban ligeramente, no de miedo, sino de anticipación. Había estado contando las horas para este momento. Su hermano mayor, Lucas, finalmente regresaba a casa. Emma sostenía un cartel hecho a mano que decía, «Bienvenido de vuelta», problemático, escrito con marcador morado. Se movía de un pie al otro, sus ojos escaneando la multitud de viajeros que salían de las puertas internacionales. Su corazón latía fuerte, mitad alegría, mitad agotamiento. La vida no había sido fácil últimamente. Turnos dobles en la cafetería del aeropuerto, preocupaciones por el alquiler, mantener la salud de su hermano menor o en bajo control. Todo eso pesaba sobre ella, pero hoy, por un momento, las cosas debían sentirse más ligeras. Y entonces, justo delante, una figura alta con un abrigo carbón, cabello oscuro corto, cargando una bolsa de cuero de aspecto familiar, caminando con la misma postura que siempre tuvo Lucas. Sin pensar, Emma corrió hacia adelante, sus brazos envolvieron el cuerpo del hombre, abrazándolo fuerte. Hundió su rostro en la solapa de su abrigo, respirando el leve aroma a almizcle y cedro. «Dios mío, te extrañé tanto», dijo, su voz cargada de risa y emoción. «Pensé que nunca». El hombre se tensó. Lentamente, desprendió los brazos de ella, y entonces escuchó su voz, baja, controlada y confundida. «Creo que me has confundido con alguien más». Su estómago se desplomó. Cuando se apartó, sus ojos se encontraron con unos grises penetrantes, desconocidos, indescifrables, enmarcados por un rostro que definitivamente no reconoció. Cincelado, bien afeitado, con pómulos lo suficientemente afilados como para cortar vidrio y una presencia tan imponente que silenciaba el mundo a su alrededor. Ella jadeó, retrocediendo tan rápido que casi tropezó con sus propios pies. «Yo lo siento mucho», tartamudeó, con las mejillas encendidas, «te juro que te pareces exactamente a mi hermano, no quería». «Dios mío». El hombre alzó una ceja, su boca se torció ligeramente, no del todo una sonrisa, pero algo permanecía allí, tal vez curiosidad. «Está bien», dijo con calma. «Sucede más a menudo de lo que pensarías, aunque usualmente no con tanto entusiasmo». Ella deseó que el suelo se abriera y la tragara entera. «No quise abrazar a un desconocido», murmuró, apretando su cartel contra su pecho como un escudo. «Esto es mortificante». Él miró el cartel y luego a ella. «Emma», llamó una voz detrás de ella. «Shagiro». El verdadero Lucas estaba allí, saludando, con su bolsa colgada al hombro. No se parecía en nada al hombre al que acababa de asaltar con afecto. «Genial». Cuando volvió a mirar al desconocido, él ya se alejaba, su abrigo ondeando ligeramente con cada paso. No miró atrás. Eso debería haber sido el final, pero algo de ese encuentro se aferró a ella como electricidad estática después de una tormenta, la forma en que la miró, no con burla, sino con una extraña atención persistente. Algo pasó entre ellos, breve pero magnético. Más tarde esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento a 2 trenes del aeropuerto, Emma yacía en la cama pensando en él. No sabía su nombre. Nunca lo volvería a ver, y sin embargo, su mente repetía la forma en que su voz había sonado en medio del caos, como todo se había silenciado por un segundo. ¿Quién era él y por qué ese error se sentía como algo más? Al amanecer, la cafetería ya estaba zumbando, y Emma estaba detrás del mostrador, con el cabello recogido más apretado de lo habitual, intentando sacudirse el recuerdo incómodo. Su gerente gritaba órdenes, la máquina de espresso siseaba, y Emma se enfocaba en mantener su mundo pequeño y predecible. Hasta que la puerta se abrió, y él entró, mismo abrigo, mismos ojos, misma intensidad silenciosa.
Miró alrededor de la cafetería pequeña, modesta, un lugar al que la gente venía para olvidar la prisa del exterior y luego caminó directo al mostrador. Emma se congeló. Él se detuvo frente a ella, estudiando su rostro como si lo estuviera memorizando. Esperaba que estuvieras aquí, dijo. Sus manos se apretaron alrededor de la cafetera. ¿Quieres algo? Preguntó con cautela. Él asintió ligeramente. Café, negro, hecho por ti. Ella parpadeó. ¿Volvió por café? Él se inclinó ligeramente, su tono indescifrable pero burlón. Digamos que tengo curiosidad por saber si tu café es tan audaz como tus abrazos. Por un momento, no se movió, y luego, a pesar de sí misma, se rió. A la mañana siguiente, Emma intentó olvidarlo. Limpió mesas y rellenó los dispensadores de azúcar con precisión robótica. El recuerdo del abrazo accidental en el aeropuerto se adhería a ella como electricidad estática, pero lo apartó, lo atribuyó a uno de esos momentos embarazosos de los que se reiría en 5 años, tal vez con suficiente terapia. La cafetería del aeropuerto no era glamorosa. Las luces fluorescentes zumbaban en el techo, y los suelos de linóleo estaban desgastados por los miles de viajeros que habían pasado por allí. El olor a espresso quemado impregnaba todo, y aún así, era el pequeño mundo de Emma, un ritmo predecible y constante en el que podía confiar en una vida que rara vez ofrecía tal estabilidad. Eso fue, hasta las 9:04 de la mañana. La campana sobre la puerta de la cafetería tintineó. Emma apenas levantó la vista de la máquina de espresso, con el cabello encrespado por el vapor, su delantal ya manchado con jarabe de moca. Buenos días, saludó sin mirar. Y entonces, un silencio que le puso la espalda rígida. Levantó la vista. Ahí estaba, el hombre del aeropuerto. No solo estaba entrando por la puerta, estaba dominando el espacio, como si la gravedad se inclinara sutilmente en su dirección. Mismo abrigo a medida, mismo reloj que parecía costar más que su apartamento, y esos mismos ojos grises que estudiaban todo como si pudieran leer pensamientos que las personas ni siquiera sabían que tenían. James Harper. Por supuesto, aún no sabía su nombre, pero pronto el mundo se aseguraría de que nunca lo olvidara. Caminó directo a su caja, su corazón latiendo en algún lugar cerca de su garganta. Tú, dijo, incapaz de ocultar su sorpresa. Él sonrió, apenas. Esperaba que trabajaras por las mañanas. ¿Volviste por café? Volví para que tú lo prepares. Ella parpadeó, insegura de si estaba siendo coqueteada o evaluada psicológicamente. No estoy segura de que valga una segunda visita. Estoy dispuesto a correr el riesgo. Se deslizó en la cabina del fondo junto a la ventana sin decir otra palabra, y así, el día de Emma se descarriló. Preparó su café extra caliente, sin azúcar, sin crema. Mientras lo llevaba, sus manos temblaron ligeramente, y se maldijo por preocuparse. Dime si sabe a decepción, dijo, colocándolo suavemente en la mesa. No espero menos que extraordinario, respondió, mirándola con una calma exasperante. Se retiró detrás del mostrador y pasó los siguientes 20 minutos fingiendo no mirarlo. Pero él no revisó su teléfono ni se enterró en una laptop como los demás clientes. Simplemente sorbió, observó y se quedó. Y volvió al día siguiente, y al siguiente siempre a la misma hora, siempre en la misma cabina, siempre pidiendo el mismo café, solo si ella lo preparaba. Al principio, sus compañeros de trabajo la molestaban. Uno preguntó si era un admirador secreto, otro susurró que probablemente era un crítico gastronómico disfrazado. Pero Emma sabía más. No estaba interesado en su café. Estaba interesado en ella, y eso la aterraba más de lo que quería admitir. La cuarta mañana, él llegó usando una bufanda azul marino que, de alguna manera, hacía que sus ojos parecieran más azules. La cafetería estaba más ocupada de lo habitual, y Emma corría entre pedidos cuando notó que él esperaba silenciosamente junto al mostrador, esperando. Tomó aire, se limpió las manos y se acercó. Realmente no tienes que esperarme todos los días, ¿sabes? Pero quiero hacerlo. ¿Por qué? Preguntó, cruzando los brazos, el tono de su voz más afilado de lo previsto. Su expresión no cambió. Porque eres real. Ella frunció el ceño. ¿Qué significa eso siquiera? No estás actuando, dijo simplemente. No te importa quién soy. Eso es raro. Ella lo miró, sin saber cómo responder. Él sacó una tarjeta de presentación y la deslizó por el mostrador hacia ella. Por si alguna vez necesitas algo. No la tomó.
No acepto limosnas, dijo con firmeza. No es una limosna. Es una puerta abierta. Miró el nombre impreso en letras serif elegantes. James Harper, CEO, Harper Enterprises. Su estómago se hundió. Harper Enterprises, la enorme compañía holding conocida por sus imperios en medios, tecnología y hospitalidad. Había oído el nombre innumerables veces en titulares con los que nunca pudo relacionarse. Estaba hablando con uno de los hombres más ricos del país, y él entraba a su cafetería como si fuera una panadería de esquina en un pueblo pequeño. ¿Por qué yo?, preguntó en voz baja. Su respuesta fue igual de baja. ¿Por qué no te inmutaste cuando descubriste quién soy? Aún no he decidido si me gustas. Él sonrió. Just do. Y luego se fue, pero algo quedó atrás, una presencia, atención, una pregunta que se negaba a dejar la parte trasera de su mente. ¿Qué quería realmente un hombre como él con una chica como ella? A la mañana siguiente, cuando abrió la cafetería, encontró una pequeña planta en maceta en su estación de preparación habitual. Una sola nota estaba adjunta, incluso las raíces más fuertes crecen mejor cuando alguien las cuida. No había firma, pero sabía que era de él, y por primera vez, sintió que la línea entre sus mundos se difuminaba un poco. Por primera vez en semanas, Emma se permitió sonreír. En el camino a casa, el cielo sobre Queens estaba teñido de morado por el sol que se desvanecía, y las calles pulsaban con el tipo de ruido que nunca se detenía. Bocinas sonando, tacones resonando, alguien gritando a 2 cuadras de distancia, pero de alguna manera, después de otra visita extraña y silenciosa de James esa mañana, todo se sentía más tranquilo. O tal vez solo se sentía menos sola en el ruido. No tenía sentido. Nada en él lo tenía. No había pedido nada, no había hecho ningún movimiento, ni siquiera había insinuado interés de la manera típica. Solo aparecía, tranquilo y observador, como si no intentara impresionar a nadie. Pero en la cocina de su pequeño apartamento, la realidad volvió con fuerza. Owen estaba acurrucado en el sofá, pálido y sudoroso, con un paño húmedo en la frente. El corazón de Emma se hundió al verlo. Su hermano menor había estado luchando durante meses, fatiga, náuseas, pérdida de peso. Los médicos finalmente le habían dado un nombre al monstruo: insuficiencia renal en etapa temprana, tratable, sí, pero costosa y de rápido avance. Se arrodilló junto a él, apartándole el cabello de la frente húmeda. ¿Estás bien? Él forzó una sonrisa. Solo cansado. Ella tragó con fuerza. No podía decirle que el seguro apenas cubría los diagnósticos, mucho menos la cirugía real. El seguro de vida de su madre se había ido en costos de funeral. Lucas ayudaba donde podía, pero ahora tenía una familia. Siempre había sido el trabajo de Emma mantener las cosas a flote, y se estaba ahogando. Esa noche, después de que Owen se durmió, se sentó en la estrecha cocina, mirando una pila de estimaciones médicas que le revolvían el estómago. Los ceros se desdibujaban, las fechas límite presionaban como pesos en su pecho. No lloró, no porque no doliera, sino porque se había quedado sin lágrimas semanas atrás. Solo susurró: ¿qué voy a hacer? 2 días después, James no vino a la cafetería, y ella lo extrañó. Que Dios la ayudara, lo hizo. Al tercer día, él regresó, misma presencia silenciosa, mismos ojos agudos, pero algo en él había cambiado. Parecía inquieto, como si hubiera estado pensando demasiado en algo que no sabía cómo decir. Después de su café, esperó hasta que el último cliente se fue, luego se paró en el mostrador y dijo en voz baja: ¿tienes 10 minutos? Ella miró a su gerente, que estaba en la parte trasera. Depende. ¿Es sobre granos de café o algo más peligroso? Más peligroso, dijo. Ella dudó, luego asintió. Está bien, pero si termino en una camioneta con vidrios polarizados, gritaré. Él no se rió. Se sentaron en su auto afuera, un vehículo negro y elegante que ella no se atrevía a tocar demasiado. Se sentó rígida, con los brazos cruzados. El calor del cuero no aliviaba la tensión en su pecho. James miró al frente por un momento antes de girarse hacia ella. Sé que algo está mal. Emma parpadeó. ¿Perdón? Está sufriendo no solo estrés o agotamiento, es algo más profundo, y he estado pensando durante días cómo preguntar sin cruzar una línea. Ella frunció el ceño, intentando formar una pared entre ellos. Todos tienen problemas. Puedo ayudar. Sin ofender, dijo bruscamente, pero la lástima no es atractiva.
No es lástima. Sacó un sobre grueso del compartimento del guante. Tuve un presentimiento, dijo, así que hice una llamada. Conozco a un especialista en casos renales, el doctor Martínez, uno de los mejores, ya revisó el caso y está dispuesto a atender a tu hermano de inmediato. La boca de Emma se abrió. ¿Qué? ¿Cómo? Todo está cubierto, cirugía, cuidados posteriores, transporte, todo. Su voz tembló. ¿Por qué harías esto? Él la miró, serio. Porque puedo. Ella negó con la cabeza, con la garganta apretada. La gente no hace cosas así sin más. Siempre hay una trampa. La hay. Se inclinó, pero su tono seguía siendo calmado. Quiero que cocines para mí. Ella parpadeó. ¿Cocinar? En mi casa, continuó, todas las noches durante una semana, desayuno, si quieres. No dommage. No podía procesar lo que decía. ¿Quieres que vaya a tu penthouse y cocine? Sí. Puedes contratar a cualquier chef de la ciudad. No quiero un chef. Te quiero a ti. ¿Por qué? Él dudó, luego dijo, porque la comida sabe diferente cuando la hace alguien que siente algo. Cada taza de café que has preparado tiene más honestidad que 1000 almuerzos de negocios que he tenido en torres de cristal. Su labio tembló, pero lo mordió con fuerza para mantener la voz firme. ¿Qué tiene que ver cocinar para ti con ayudar a mi hermano? Nada, salvo que necesitaba darte una razón, una que lo haga menos una limosna. De esta manera, es un intercambio, un contrato. No estoy segura de que eso lo haga mejor. Tal vez no, pero te da una opción. Deslizó el sobre hacia ella. Lo miró, pensó en Owen, en las salas de hospital, en las máquinas, en el tiempo que se agotaba. No confiaba en James Harper, pero confiaba en lo que su hermano significaba para ella. Tomó el sobre, y James sonrió, no con triunfo, sino con algo más cercano al alivio. ¿Cuándo empiezo? Preguntó en voz baja. Mañana, dijo. Mandaré un auto a Recollert. ¿Y qué cocino exactamente? Él la miró, divertido. Sorprendme. El auto negro llegó exactamente a las 6:00 p.m. Emma estaba en la acera, abrazando su abrigo con fuerza mientras el sol se hundía bajo los edificios. Sus manos temblaban, no de frío, sino de nervios. Esto ya no se trataba solo de James Harper, se trataba de caminar voluntariamente hacia un mundo que nunca le había pertenecido. El conductor la saludó por su nombre y abrió la puerta como si fuera realeza. El interior del auto olía a cuero y a un leve perfume de colonia. Sus jeans se sentían fuera de lugar contra la suave tapicería. El trayecto duró menos de 15 minutos, pero cada segundo se estiró tenso por la ansiedad. Cuando llegaron, salió a la entrada privada de un edificio de vidrio y acero que rozaba el cielo. El portero ya sabía su nombre. El ascensor no tenía botones, solo un sensor. Se abrió silenciosamente y ascendió más rápido de lo que esperaba. Su estómago dio un vuelco mientras la ciudad se encogía debajo de ella. Cuando las puertas se abrieron, entró en otro universo. Su apartamento era irreal. Ventanas de suelo a techo daban paso a una vista panorámica de Manhattan que le robó el aliento. Los suelos de mármol pulido reflejaban el suave brillo de la iluminación empotrada. Cada mueble parecía pertenecer a un museo. Elegante, caro, frío. Apretó las asas de su bolsa de lona como si fuera una armadura. «Viniste», dijo una voz detrás de ella. Se giró para encontrar a James de pie junto a la ventana, descalzo, con las mangas de su camisa blanca enrolladas hasta el codo, sosteniendo un vaso de agua como si no fuera el hombre más rico en la habitación, porque era el único en la habitación. No estaba seguro de que lo harías, añadió. Emma exhaló. Yo tampoco. Él señaló hacia la cocina de concepto abierto, que parecía más una instalación de arte que un lugar donde la gente realmente cocinaba. Hice que el personal llenara la nevera con todo en tu lista, dijo. Orgánico, local, y algunos ingredientes de los que nunca he oído. ¿No cocinas? Preguntó, levantando las cejas. Ni siquiera hiervo agua. Caminó hacia la cocina y abrió la nevera. Estaba llena de hierbas frescas, verduras, quesos y caldos caseros, todo lo que había pedido. Parpadeó, sorprendida de que realmente lo hubiera seguido. No bromeaba, dijo, observando su expresión. Si vas a cocinar, necesitas lo que confías.
Asintió con cautela, luego sacó los ingredientes para su primer plato, estofado de pollo con vino blanco, romero y ajo asado simple, reconfortante, suyo. Mientras cortaba, él permanecía en el fondo, callado, no sabía qué decirle en este espacio. Él parecía más humano en la cafetería, aquí, era pulido, poderoso, casi inalcanzable. ¿Entonces esta es tu vida? Preguntó después de un rato. Él se apoyó en la isla de la cocina, con las manos en los bolsillos, no toda, solo la parte que se ve bien desde afuera. Lo miró. ¿Y el interior? Él se quedó callado por un momento, más callado de lo que la gente imagina. Solitario, dijo. Su honestidad la tomó por sorpresa. No volvieron a hablar hasta que sirvió la cena, solo 2 platos colocados en una larga mesa de comedor que fácilmente podía sentar a 20. El silencio era denso pero no hostil. Se sentó frente a él, observándolo tomar el primer bocado. Sus ojos se cerraron por un segundo más de lo necesario. Esto es, hizo una pausa, reconfortante. No exactamente una crítica de Michelin, pero lo acepto. Él sonrió levemente. ¿Cocinas así todas las noches en casa? Lo intento. Owen no es exigente, pero se cansa del caldo rápido. Sus ojos se suavizaron. ¿Cómo está él? Mejor, gracias a ti. No, dijo, gracias a ti por dejarme ayudar. No respondió. En cambio, tomó otro bocado y dejó que el silencio sostuviera lo que las palabras no podían. Durante los días siguientes, se formó un ritmo. Cada noche a las 6:30, llegaba con una nueva receta. Cada plato venía con una historia. El asado dominical de su abuela, un estofado que su madre hacía antes de turnos largos, un pastel que una vez vendió en una recaudación de fondos de la iglesia. James escuchaba no de la manera en que los hombres fingen escuchar. Él escuchaba, a su vez, comenzó a compartir cosas pequeñas al principio. Sus libros favoritos, el apartamento en el que creció estrecho, ruidoso, lleno de gritos, el silencio que compró más tarde en la vida. Nunca la interrumpió, nunca la apresuró. La cuarta noche, mientras hacía ravioles caseros, preguntó sin levantar la vista, ¿por qué yo, James? Él se apoyó en el mostrador, con los brazos cruzados. No finges. Lo miró. Todos fingen. Tú no, ni siquiera cuando tienes miedo. No sabía qué decir a eso, así que siguió amasando. Más tarde esa noche, después de la cena, se pararon junto a la ventana, mirando la ciudad brillante. ¿Alguna vez piensas en escapar? Preguntó él, de repente. Todos los días, dijo suavemente. ¿A dónde irías? No lo sé, respondió, a algún lugar con silencio y una cocina. Él se rió. Sabes, he pasado la mayor parte de mi vida construyendo muros. Pensé que me hacían seguro, pero ahora empiezo a pensar que solo me hicieron difícil de alcanzar. Ella se giró hacia él. ¿Qué cambió? Él la miró. Tú. Esa noche, mientras se preparaba para irse, él la siguió hasta la puerta. No tienes que volver mañana, dijo en voz baja. Ella se congeló. Añadió, si esto se siente demasiado, negó con la cabeza. Estaré aquí. Luego entró en el ascensor y se fue, pero mientras las puertas se cerraban entre ellos, Emma apoyó su frente contra la pared despejada y exhaló lentamente. Estaba cayendo, y no estaba lista para lo que venía después. Comenzó con la forma en que la miraba, no con hambre, no con posesión, sino con una especie de asombro silencioso, como si estuviera estudiando algo frágil, algo que no estaba seguro de merecer tocar. Emma lo notaba más con cada noche que pasaba. Estaría removiendo una salsa, y su mirada se detenía no en su rostro, no en su cuerpo, sino en sus manos, en el cuidado que ponía en cada movimiento. Ella se reía suavemente por un recuerdo, y él se detenía, como si quisiera memorizar el sonido. No había declaraciones, no había momentos dramáticos, solo presencia, y de alguna manera eso era más fuerte que cualquier otra cosa. Para la quinta noche, los bordes de sus conversaciones se habían suavizado. James se sentó en la isla de mármol mientras Emma cocinaba algo simple, bisque de tomate con sándwich de queso a la parrilla hecho con focaccia de romero, su comida reconfortante favorita. ¿Alguna vez lo lamentas? Preguntó de repente, sin mirarlo. ¿Lamentar qué? ¿Tener todo esto? Hizo un gesto hacia el apartamento, dinero, poder, el silencio. Él se quedó callado por un momento.
Solía pensar que el éxito haría que el ruido en mi cabeza se detuviera, dijo. Resulta que solo cambió el tono. Ella lo miró. ¿Quieres decir que lo hizo más solitario? No lo negó. En cambio, dijo, tenía 12 años cuando me di cuenta de que nadie vendría a salvarme, así que decidí que nunca necesitaría a nadie otra vez, ¿y funcionó? Por un tiempo. Ella asintió. Solía pensar que si trabajaba lo suficientemente duro, podía mantener todo unido, pero resulta que las personas se desmoronan sin importar qué tan fuerte intentes ser por ellas. Sus ojos se encontraron. Había algo crudo en el silencio que siguió, no romántico, aún no, pero honesto, desnudo, y eso era más peligroso que el deseo. Después de la cena, James le ofreció té. Estaba a punto de rechazarlo cuando notó que su mano temblaba ligeramente al servirlo. ¿Estás bien?, preguntó. Él dejó la tetera lentamente. He tenido pesadillas durante 20 años. Algunas noches duermo, la mayoría no. Ella no esperaba eso. ¿De qué tipo? Se sentó frente a ella, no buscando lástima, solo desahogándose. Fuego, gritos, silencio. A veces la voz de mi padre, a veces la mía. Ella dejó su taza. ¿No hablas de eso con nadie? Nadie se queda lo suficiente para preguntar. Bueno, dijo suavemente, yo sigo aquí. Él la miró entonces, como si no estuviera seguro de por qué esa frase lo golpeó tan fuerte. Y esa noche, cuando ella se fue, él no la acompañó al ascensor, solo se quedó en la cocina, con las manos en los bolsillos, y la vio desaparecer. Pero lo que ella no sabía era que él se quedó despierto hasta las 3:00 am. Releyendo una carta de su infancia, una carta de su madre, escrita antes de que se fuera para siempre, y por primera vez en años, no dolió tanto. La sexta noche, Emma trajo una foto de su familia. No fue intencional, estaba metida en un cuaderno de recetas que llevaba, pero cuando cayó en el mostrador, James la recogió. Ese es Owen, dijo, y Lucas. Fue tomada en el cumpleaños de mi mamá. Él la estudió cuidadosamente. Pareces feliz. Lo éramos, ese año al menos, antes de que todo se desmoronara. Él se la devolvió con cuidado. Tú eras el pegamento, ¿verdad? Ella dio una sonrisa cansada. Todavía lo soy. ¿Alguien te cuida a ti, Emma? La pregunta se alojó en su pecho. No, dijo, pero no es su culpa. Nunca los dejé. Él asintió, como si entendiera más de lo que dejaba ver. Ella lo miró. ¿Y tú? ¿A quién llamas cuando todo se desmorona? No lo hago. ¿Por qué no? Porque construí una vida donde nadie me ve caer. Su voz se suavizó. Eso suena agotador. ¿Lo es? Estuvieron así, entre el mostrador y un abismo de cosas no dichas. Ninguno lo cruzó, pero algo entre ellos lo hizo. Esa noche, ella se encontró quedándose más tiempo después de lavar los platos. Se sentaron en el suelo junto a la chimenea, ella con la espalda contra la pared, él con el brazo sobre la rodilla. Dime algo que nunca hayas dicho en voz alta, susurró ella. Él pensó por un largo momento. Odio el champán, dijo. Ella se rió, no esperaba eso. ¿En serio? Creo que sabe a arrepentimiento y promesas quemadas. Ella sonrió. Vaya, eso es extrañamente poético. Tuesday, Turno. Ella se mordió el labio. Está bien, a veces finjo que la cafetería es un restaurante, uno de verdad, con un menú que creé. Platos que diseñé, solo por un minuto, solo para sentir que algo es mío. Él no se rió. En cambio, dijo, mereces más que un minuto. Algo cambió entonces. No fue grandioso, no fue cinematográfico, pero fue real. Cuando se fue esa noche, se quedó en el ascensor un poco más antes de presionar el botón. No sabía a dónde iba esto, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería correr. Comenzó con una caja. Emma la encontró esperándola en la trastienda de la cafetería, envuelta en papel dorado pálido, atada con una cinta de satén demasiado elegante para su entorno. La miró por un largo momento, como si pudiera explotar. Su nombre estaba escrito a mano en una pequeña tarjeta de marfil con una caligrafía tan delicada que le revolvió el estómago. No necesitaba abrirla para saber de quién era. Aún así, sus dedos deshicieron la cinta lentamente, como si estuviera desvelando un secreto que no estaba segura de querer escuchar. Dentro, un vestido azul marino simple, impresionante, de seda atemporal que brillaba bajo la luz fluorescente. Junto a él, una caja de terciopelo más pequeña.
Dentro de esa, un par de pendientes delicados y una pulsera a juego. En el fondo, una nota. Cena, viernes a las 8, de gala. No discutas. Jay. Su primer instinto fue devolverlo. El segundo fue quemarlo. En cambio, se sentó allí, sosteniendo la tela, su pulgar trazando el dobladillo. El vestido era hermoso. Más que eso, era intencional. Lo había elegido para ella, no algo ostentoso, no algo para convertirla en otra persona, sino algo que decía, te veo. Y eso la aterrorizaba. Esa noche, lo encontró en la cocina, apoyado contra el mostrador, con las mangas enrolladas, tomando té. Podrías haber preguntado, dijo, sosteniendo la nota. Low highs. Tú ordenaste. Él sonrió, solo porque sabía que dirías que no si preguntaba, cruzó los brazos. ¿Qué es esta cena, exactamente? Una gala benéfica para uno de los hospitales que patrocinamos. Es un evento formal, habrá prensa, donantes, miembros de la junta. Ah, entonces quieres desfilar el caso de caridad. Él se congeló. ¿Eso es lo que piensas? No sé qué pensar, James, dijo. Has sido amable y privado, y ahora de repente quieres presentarme al mundo. Él dejó la taza suavemente. Quiero que estés allí porque quiero que estés allí, no por nadie más. Ella dudó. No pertenezco a tu mundo, dijo suavemente. Él se acercó más, sin tocarla, solo presente. Entonces déjame caminar contigo en el tuyo. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. El auto estaba esperando, como prometió, y cuando llegó al apartamento de James, todo el penthouse estaba en silencio. Él la recibió en el vestíbulo, y por un momento, ambos solo se miraron. Emma en el vestido azul medianoche, sus rizos recogidos sueltos, un pequeño bolso de mano que no combinaba con nada. James en un smoking negro clásico, sin corbata, el botón superior desabrochado, como si la elegancia fuera una segunda piel para él. ¿Cómo te ves?, comenzó, luego se detuvo. Ella alzó una ceja. No te atrevas a decir bonita. Él sonrió, con los ojos sin dejarla. Te ves como el cielo justo antes de que salgan las estrellas. Ella parpadeó, desconcertada. Luego él ofreció su brazo, y ella lo tomó. El lugar era impresionante. Candelabros de cristal, suelos de mármol, música que flotaba en el aire como perfume. Los camareros pasaban con bandejas de champán y canapés de trufa. Los tacones de Emma resonaban nerviosamente al entrar. Cada cabeza se giró, y cada sonrisa venía con un juicio detrás. Lo sintió al instante, las miradas interrogantes, los ojos curiosos, las especulaciones susurradas. Intentó mantener la postura recta, su sonrisa educada, pero por dentro, sus nervios se deshacían como un hilo estirado demasiado fuerte. Relájate, susurró James a su lado. Lo estás haciendo bien. Siento que estoy en exhibición, murmuró. Lo estás. Yo también. Ese es su juego, pero no tenemos que jugarlo. Intentó enfocarse en el calor de su mano en la parte baja de su espalda, en el sonido de su voz cuando la presentaba a colegas. Nunca dijo quién era ella, nunca intentó explicar su presencia, solo la dejó ser. Pero luego vino Sofía, rubia, alta, envuelta en seda escarlata y una sonrisa sarcástica. Se acercó con confianza lenta, bebida en mano, ojos recorriendo a Emma como si fuera pelusa para quitar de una chaqueta de diseño. James, dijo suavemente, no sabía que traerías a tu barista esta noche. En realidad, respondió James, Emma es chef. Sofía sonrió sin calidez. Por supuesto que lo es. Emma no se inmutó, no visiblemente, pero por dentro, un chasquido agudo resonó, algo entre vergüenza y rabia. Sofía se inclinó más cerca, voz baja y condescendiente. Solo ten cuidado, cariño. Este mundo le gusta devorar a chicas como tú vivas. Antes de que Emma pudiera responder, James dio un paso adelante, colocándose firmemente entre las dos mujeres. Basta, Sofía. Ella pareció sorprendida. Traje a Emma porque la admiro, dijo claramente, porque es inteligente, amable y más fuerte que cualquiera en esta sala, y si alguien aquí no puede verlo, no pertenece a mi mesa. El aire se quedó quieto. Sofía parpadeó, luego se giró bruscamente y se fue. Emma se quedó congelada. James se giró hacia ella, su voz suave otra vez. ¿Estás bien? No lo sé, susurró. ¿Quieres irte? Miró alrededor de la sala llena de máscaras y susurros, luego lo miró a él. No, dijo, quiero postre.
Él se rió genuino, pleno y ella se dio cuenta de que podía sobrevivir aquí porque no estaba sola. Más tarde esa noche, de vuelta en el auto, sus tacones estaban quitados y los pendientes estaban guardados en su palma. Lo siento por lo de antes, dijo James. No pensé que Sofía estaría allí. No lo siento, dijo Emma. Él la miró, sorprendido. Necesitaba saber cómo se siente esto, continuó, entrar al fuego y no quemarme. No solo sobreviviste, dijo. Dominaste la sala. Ella sonrió cansada. Todavía odio el champán. Yo también. Él se acercó, apartó suavemente un mechón de cabello detrás de su oreja. El gesto fue silencioso, pero envió algo temblando a través de ella. Ninguno dijo lo que estaba pensando, pero ambos sabían que la distancia entre ellos casi había desaparecido. Comenzó con una foto, un momento, un ángulo. Una toma de Emma en el vestido azul marino, su mano descansando en el brazo de James, su cabeza ligeramente inclinada hacia él en una media risa. El titular decía, mujer misteriosa roba el protagonismo junto al multimillonario James Harper. Para la mañana, estaba en todas partes, blogs de chismes, noticias de negocios, redes sociales, cada sitio tenía un giro diferente. Algunos la llamaban una estrella culinaria en ascenso, otros la etiquetaban como una oportunista, algunos simplemente preguntaban, ¿quién es ella y qué quiere? Pero lo peor no eran los titulares, eran los comentarios extraños que no sabían nada de ella diseccionando su rostro, su vestido, su cuerpo, acusándola de perseguir dinero, burlándose de su origen, descartándola como nada más que una cazafortunas con una bonita sonrisa. Para cuando llegó a la cafetería esa mañana, ya sabía que algo había cambiado. El lugar estaba zumbando, no con pedidos de café, sino con su nombre. Oye, celebridad, bromeó un compañero de trabajo. No nos olvides a los pequeños cuando te mudes a un penthouse. ¿También te compró ese vestido? Preguntó alguien más, riendo. Su gerente la llevó aparte. Tal vez quieras tomar unos días libres, dijo suavemente. Se ha puesto ruidoso. Emma asintió, con el corazón latiendo fuerte, pero no dijo nada. Salió antes de que sus manos comenzaran a temblar. No fue a casa. En cambio, caminó por la ciudad, pasando por extraños pegados a teléfonos que podrían estar mostrando su rostro, pasando por boutiques con maniquíes que llevaban el tipo de vida que nunca imaginó para sí misma. Para cuando llegó al edificio de James, sus zapatos le estaban causando ampollas en los pies, y su ira ardía más que nunca. No esperó el ascensor, tomó las escaleras 15 pisos. Necesitaba que el dolor en sus piernas igualara el de su pecho. Él abrió la puerta antes de que pudiera tocar y solo se quedó allí. Emma. ¿Lo sabías? Dijo, voz afilada. No sabía que esto pasaría, pero sabías que algo pasaría. Me invitaste a tu mundo como si no me costara nada. Él se hizo a un lado para dejarla entrar, pero ella no se movió. Debería haberlo visto venir, dijo. Las cámaras, la atención, sabías lo que significaba entrar a esa sala conmigo. Sabías que vendrían por mí. Estaba tratando de incluirte. Estabas tratando de sentirte bien contigo mismo, espetó, para demostrar que eres el tipo de hombre que podría amar a alguien como yo. Pero esto no es amor, James. Esto es un reflector, y no lo pedí. Él parecía herido, incluso dolido, pero ella no podía parar. En la cafetería, era yo. Tenía control. Tenía espacio para respirar. Pero ahora soy un titular, un chiste, y no estoy hecha para esto. Nunca quise hacerte daño, dijo suavemente, pero lo hiciste, susurró, porque no entiendes cómo es estar fuera de todo, ser juzgada antes de hablar, que tu valor sea decidido por extraños. Él se acercó más. Entonces déjà m'arreglarlo. No puedes, su voz se quebró. No puedes comprar mi silencio o borrar los comentarios o hacer que esto desaparezca, y aunque pudieras, no quiero ser un problema que resuelvas. Él se quedó callado por un largo momento, luego dijo, ¿qué quieres? Lo miró, este hombre que había abierto puertas y corazones y aún de alguna manera no sabía lo único que ella necesitaba más espacio, dijo, para recordar quién era antes de ti. No intentó detenerla mientras se giraba y se iba, y eso, más que nada, la hizo querer colapsar. La ciudad se veía diferente esa noche, más fría, más dura. Caminó sin rumbo hasta que se encontró en un banco del parque, el teléfono vibrando en su bolsillo con mensajes que se negaba a leer.
Su pecho dolía, su mente reproduciendo cada palabra, cada mirada, cada momento que había llevado a esta ruptura. Pensó en Owen, en la cirugía, en el contrato, en todo lo que había comenzado con un error y floreció en algo real, y ahora se estaba desmoronando porque el amor, cuando se expone al mundo, se vuelve frágil, y no estaba segura de si el suyo podría sobrevivir al resplandor. Pasaron 3 días en silencio. Emma no devolvió sus llamadas, no abrió sus mensajes, no cruzó las puertas de la cafetería. Era como si hubiera salido del marco de su mundo y dejado solo la huella de su ausencia detrás. James había estado solo antes, pero esto era diferente, era el tipo de silencio que resonaba, el tipo que hacía que su hogar, con sus techos altísimos y arte curado, se sintiera como un mausoleo. Caminaba por habitaciones que ahora se sentían demasiado grandes, demasiado pulidas, demasiado vacías. Donde quiera que miraba, la veía su risa rebotando en las paredes de la cocina, su mano rozando los bordes de una carta escrita a mano encontrada en la puerta de Emma, un sobre color crema, cuidadosamente colocado bajo su felpudo. Lo miró por un largo tiempo antes de recogerlo, sus dedos vacilantes, dentro, una sola hoja doblada y una llave. Su corazón se detuvo. La carta estaba escrita a mano, la tinta ligeramente borrada al final, como si alguien hubiera pausado demasiado. Emma, no puedo cambiar lo que mi nombre le quitó a tu familia, pero tal vez pueda devolver lo que significó. Esta vez, no como James Harper, solo como un hombre que nunca quiso hacerte daño. Si estás lista para verlo, ven. Sin expectativas, sin palabras necesarias. Solo ven. Jay. La llave era pequeña, plateada, con un número grabado en el lado, 227, y debajo, una dirección. Conocía esa dirección. La había vivido en sus recuerdos. Era el lugar donde todo comenzó, donde todo había terminado. Tomó el metro, no el auto que él envió. La lluvia rayaba las ventanas, como si el cielo estuviera siendo lavado de algo. Sus dedos apretaban la llave como si fuera una cuerda de salvamento y una advertencia a la vez. Cuando bajó del tren y dobló la esquina hacia el antiguo bloque de su infancia, su aliento se detuvo. El restaurante estaba allí, vivo, restaurado. La pintura descascarada se había ido, la ventana frontal brillaba, y dentro, el espacio resplandecía con una luz dorada suave. La puerta tenía un letrero nuevo, pintado a mano con trazos audaces y delicados: Walker, Son's Homestyle Cooking. Entró lentamente, como si pudiera romper la ilusión si se movía demasiado rápido. Olía a hogar, no solo a comida, sino a canela, aceite de limón, madera gastada. Las sillas eran el mismo modelo que su padre solía pulir cada sábado. Las baldosas del suelo habían sido restauradas a su patrón de tablero de ajedrez original. El pequeño menú de pizarra detrás del mostrador tenía la frase favorita de su madre en la parte superior. El amor comienza en la cocina. Se giró y vio a James de pie en la parte trasera cerca de la cocina abierta, sin fotógrafos, sin grandes gestos, solo él. No habló, solo extendió la mano y colocó una carpeta en el mostrador. La abrió. Dentro, la escritura del edificio a su nombre, completamente pagada, sin condiciones, sin firma de él, solo un documento notariado que decía: esto es tuyo. Sus manos temblaron. ¿Por qué? Susurró. Porque siempre debió ser tuyo, dijo, y porque no estoy tratando de ganar tu perdón. Solo quiero devolver lo que fue tomado. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no las apartó parpadeando. ¿Por qué ahora?, preguntó. Porque el amor que no cuesta nada no es amor, dijo. Es conveniencia, y no estoy ofreciendo conveniencia. Estoy ofreciendo un futuro, uno del que no formo parte, a menos que tú quieras que lo haga. Ella miró la escritura y luego a él. No había nada pulido en él esa noche, sin traje a medida, sin encanto ensayado, solo un hombre despojado de orgullo, de pie en el único lugar que pensó que podría llegar a su corazón otra vez. No pensé que lo harías, susurró. Casi no lo hice, respondió, porque pensé, ¿y si no es suficiente? No lo es, dijo. Él asintió. Pero es honesto, continuó ella, y eso significa algo. Él dio un paso atrás, dándole espacio, luego se giró para irse. Pero antes de que llegara a la puerta, una enfermera llamó a su celular. Owen. Emergencia. La llamada fue corta y aterradora. Se giró hacia James. Yo tengo que ir, dijo, con la voz temblando. Él no preguntó,
no dudó. Yo conduzco. En el hospital, todo se volvió borroso, médicos en batas blancas, portapapeles, el olor a antiséptico. El corazón de Emma sentía que estaba siendo exprimido en tiempo real. El cuerpo de Owen había rechazado uno de los medicamentos, una reacción, no fatal, pero lo suficientemente seria como para requerir monitoreo nocturno y nuevos análisis. Las rodillas de Emma cedieron en la sala de espera. James se sentó a su lado, no habló, no tocó, solo esperó. Cuando el médico finalmente salió y dijo que Owen estaba estable, el peso de eso la golpeó como una ola. Se hundió hacia adelante, respirando con dificultad, y James la atrapó no posesivamente, no protectoramente, solo allí, y en ese momento, se dio cuenta de que esto era el amor, no grandes discursos, no finales perfectos, sino aparecer, quedarse, y no irse cuando las cosas se desmoronan. Más tarde, cuando el hospital cayó en el suave silencio de las 3:00 a.m., lo encontró afuera, apoyado en la barandilla de la terraza del jardín. Caminó a su lado, con los brazos cruzados. Gracias, dijo. No tienes que hacerlo. Lo sé, lo interrumpió, pero quiero. Estuvieron así en silencio, respirando la noche. Luego dijo, ¿reconstruiste el restaurante para ti? No, corrigió, para nosotros. Lo miró. No estoy diciendo que esté arreglado, dijo. Todavía estoy enojada. Todavía tengo miedo. Pero no quiero seguir corriendo. Su mano rozó la de ella, no exigiendo, solo esperando. Ella la tomó y no la soltó. El jardín del hospital estaba casi vacío, solo unos pocos bancos dispersos, parches de césped recortado y el resplandor de una suave luz de lámpara intentando empujar hacia atrás el peso de las 4:00 a.m. La quietud colgaba en el aire como un secreto demasiado pesado para hablar. Emma estaba bajo un árbol cuyas ramas se mecían ligeramente con la brisa de la madrugada, su abrigo envuelto con fuerza alrededor de ella, los brazos cruzados, pero su pecho estaba abierto y vulnerable de una manera que no había estado en años. Detrás de ella, se acercaron pasos. No necesitaba girarse. Es tranquilo, dijo James, parándose a su lado. Ella asintió. Casi pacífico. Estuvieron así por un largo tiempo, sin decir nada, solo respirando el mismo aire, dejando que el silencio se asentara en lugares donde las palabras solo podrían herir. Owen está durmiendo, dijo suavemente. Estable. Los médicos dicen que estará bien. James exhaló lentamente. Bien. Lo miró, su expresión indescifrable. ¿Te quedaste? Por supuesto. No tenías que hacerlo. Quería hacerlo. Ella giró su rostro hacia el jardín. La luz de la lámpara captó el borde de su perfil, proyectando sombras doradas en su mejilla. No sé cómo hacer esto, susurró. No sé cómo confiar en esto tú, nosotros. Él no respondió al principio, con las manos profundas en los bolsillos de su abrigo, como si temiera que pudieran traicionarlo. Yo tampoco, dijo finalmente, pero sé que quiero intentarlo. Lo miró, realmente lo miró, la forma en que sus ojos no se inmutaban. La forma en que no se apresuraba a arreglar sus miedos, solo estaba junto a ellos, como alguien que entendía lo que significaba estar herido y aún así elegir quedarse. Estaba tan enojada contigo, dijo, su voz temblando. Pensé que te odiaba. Tenías todo el derecho. Ya no. Su voz se quebró en los bordes. Todavía tengo miedo, James. Él se giró completamente hacia ella ahora, su expresión no perfecta ni pulida, sino abierta, cruda. Yo también tengo miedo, admitió, porque importas, y he pasado la mayor parte de mi vida asegurándome de que nada lo hiciera. Ella dejó que las palabras colgaran entre ellos, como aliento en un cristal frío. Luego, silenciosamente, valientemente, dio un paso más cerca, no lo suficiente para tocar, solo lo suficiente para sentir el cambio de gravedad. No quiero perfección, dijo. Quiero realidad. Y fue entonces cuando él alcanzó, no con urgencia, con reverencia. Sus dedos rozaron el borde de su mandíbula, ligeros como plumas. Su pulgar trazó la línea bajo su pómulo, como si la estuviera aprendiendo de memoria. Los ojos de ella se cerraron, y él se inclinó lentamente, tan lentamente que ella podía sentir cada segundo de vacilación. Y luego, finalmente, sus labios se encontraron con los de ella, suaves, seguros, sin prisas. No fue un beso de fuegos artificiales o cuentos de hadas. Fue un beso de verdad, de rendición, de dos personas que habían caminado por el fuego, llevando sus propias cenizas.
Y de alguna manera aún encontraron el camino de regreso al calor. Su mano se deslizó hacia el lado de su cuello, atrayéndolo más cerca, profundizando el beso. No había audiencia, no había reflector, solo aliento y piel y algo sagrado desplegándose entre ellos. Cuando se separaron, su frente descansó contra la de él, con los ojos cerrados. Él susurró, ¿esto significa que terminaste de correr? Ella sonrió, apenas, sin promesas. Su risa fue silenciosa. Justo. Luego lo miró, su voz ahora firme. Pero quiero que sepas que no me voy a ninguna parte esta noche. Él alcanzó su mano, entrelazó sus dedos con los de ella. Entonces quédate, dijo. Estuvieron así, envueltos en silencio, sosteniendo algo que había tomado meses y vidas enteras construir, y en ese momento, bajo las estrellas y las luces del hospital, ninguno de los dos estaba solo nunca más. La semana siguiente fue silenciosa, pero no de la manera antigua y solitaria. Era el tipo de silencio que viene cuando el ruido dentro de ti finalmente se calma, cuando la tormenta pasa, y te das cuenta de que sigues de pie. Emma pasó sus días entre el hospital y el restaurante, que ahora estaba siendo activamente renovado con trabajadores entrando, pintura fresca siendo aplicada, sillas llegando envueltas en plástico. Atendía cada detalle, como si estuviera reconstruyendo no solo un lugar sino a sí misma también. James nunca preguntó si podía aparecer, solo venía no todos los días, pero lo suficiente para hacer reír a Owen, para ayudar a cargar cajas, para traer desayunos envueltos en servilletas de tela con notas que decían cosas como, está permitido estar cansada, o, no tienes que hacerlo todo sola. Nunca invadió. Ofrecía, y Emma aceptaba. El sábado por la noche, la invitó a cenar, pero no en un restaurante elegante ni en una sala privada. Cuando llegó a la dirección, encontró una pequeña puerta de madera bajo un marquesina con luces centelleantes. Era un viejo bistró, olvidado por muchos, que olía a ajo asado y vino barato. Solo 4 mesas estaban ocupadas, todas por parejas mayores o familias ruidosas. Emma frunció el ceño al entrar. Esto es inesperado. James se levantó de la mesa de la esquina, sonriendo. Dijiste que odiabas los lugares donde no podías escuchar tu propio aliento. Ella sonrió, sorprendida. Y también, dijo, sacando la silla para ella, quería un lugar donde nadie nos conociera, donde no hubiera cámaras, solo tú y yo y algo real. El camarero trajo pan fresco y aceite con hierbas. Emma tomó un pedazo distraídamente, mirando alrededor. ¿Estás seguro de que este lugar pasó la inspección sanitaria? Absolutamente, dijo. Confío en la cocina. Ella alzó una ceja. ¿Desde cuándo confías en cosas que no puedes controlar? Desde que entraste en mi vida, las palabras colgaron entre ellos como una confesión simple, desprotegida y de repente, el mundo se hizo pequeño. La mesa, el plato, el espacio entre sus ojos. Ella vio todo lo que no decía allí, lo que había aprendido, lo que había perdido, lo que estaba listo para dar. Después del plato principal, un risotto que Emma describió como emocionalmente confuso pero deliciosamente necesitado, James se levantó. Por un momento, ella pensó que se iba, o que iba a ordenar personalmente el postre, pero luego rodeó la mesa y se arrodilló, y el tiempo se detuvo. Emma se quedó muy quieta. El restaurante, el camarero, la radio tocando música francesa, todo se disolvió. Antes de que digas algo, comenzó James, sacando una pequeña caja de su bolsillo. Esto no se trata de arreglar algo o probar algo. Abrió la caja. El anillo era simple, dorado, sin piedras extravagantes, solo un brillo sutil, como si dijera que las verdaderas promesas no necesitan un escenario. No quiero perfección, dijo. No quiero una versión de la vida que solo se vea bien desde afuera. Quiero realidad, desordenada, cruda. Quiero una vida con horarios desajustados y tostadas quemadas y despertarme a las 2:00 a.m. Solo para escuchar tu respiración. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Quiero un futuro contigo, no porque no pueda vivir sin ti, sino porque no quiero, porque cuando te miro, Emma, no veo el final de una historia, veo el comienzo de una vida que no sabía que se me permitía tener. Su aliento se quedó atrapado en su garganta. Él extendió el anillo. ¿Te casarás conmigo? Lo miró, al hombre que lo tenía todo y había aprendido a ofrecer, no imponer, a quedarse, no correr, a amar, no controlar, y vio no a un multimillonario,
sino a alguien dispuesto a empezar de nuevo, lado a lado con ella. Sí, susurró, pero solo si lavas los platos cuando queme la cena. Él se rió, aliviado, y deslizó el anillo en su dedo. Trato hecho. No se besaron de inmediato. Solo se miraron por demasiado tiempo, como si entendieran que las palabras ya habían sido dichas, y el amor, finalmente, fue reconocido. Luego ella lo acercó y dijo, con su frente descansando contra la de él, vámonos a casa. La ceremonia no fue extravagante. No había drones en el cielo, ni fuentes doradas ni chefs famosos traídos de otros países, ni etiquetas de diseñador en exhibición, ni alfombras rojas, solo un jardín escondido detrás del recién restaurado Walker Sons, lleno de sillas blancas, luces de cuerda y flores silvestres que Emma había elegido ella misma. Era el primer día de primavera, y se sentía exactamente como un comienzo. Ella estaba bajo un arco de madera envuelto en hiedra y aliento de bebé, usando un vestido de marfil suave que no brillaba pero se movía como el viento. Su cabello estaba suelto, su sonrisa tranquila. Owen, completamente recuperado y orgullosamente vestido con traje, la acompañó por el pasillo. James esperaba bajo el arco, con las manos cruzadas, una sonrisa apenas contenida tirando de la esquina de su boca. Sus ojos nunca dejaron los de ella, no cuando comenzó la música, no cuando los invitados se levantaron, ni siquiera cuando ella llegó a él, y él susurró, ¿viniste? Ella susurró de vuelta, te dije que no estaba corriendo. Había menos de 40 invitados, amigos cercanos, algunos empleados del hospital, un vecino que le había llevado sopa a Emma la noche que murió su madre, el abogado que había finalizado la transferencia de la escritura del restaurante, Lucas y su esposa, la enfermera jefe que adoraba a Owen como a un hijo. Sin reporteros, sin fotógrafos, solo personas que importaban. Cuando el oficiante les pidió que dijeran sus votos, James no sacó un papel, simplemente tomó sus manos y dijo, solía pensar que el amor se ganaba, que tenía que convertirme en algo, en alguien, antes de poder merecerlo, pero luego apareciste tú. No pediste nada. Solo me viste. Y cuando intenté impresionarte, me diste honestidad. Cuando intenté controlar todo, me diste espacio. Y cuando me desmoroné, te quedaste. Trago. No quiero prometer perfección, pero puedo prometer esto, nunca me iré, no cuando sea difícil, no cuando estés cansada, no cuando la vida se sienta demasiado pesada para llevar. La llevaré contigo. Las lágrimas corrían por las mejillas de Emma antes de que comenzara con las suyas. He pasado la mayor parte de mi vida tratando de mantener las cosas unidas, dijo, con la voz temblando, familia, finanzas, sueños que eran demasiado grandes para nuestro código postal, y en algún momento, olvidé lo que significaba ser sostenida, pero luego te conocí. Hizo una pausa para respirar. Y no solo ofreciste ayuda, ofreciste tu corazón. No me rescataste, estuviste a mi lado hasta que recordé cómo rescatarme a mí misma. Me recordaste que la suavidad no significa debilidad y que el amor no significa perderme a mí misma. Lo miró a los ojos, firme y segura. Así que no prometo estar siempre tranquila o elegante o siquiera a tiempo, pero prometo luchar por nosotros, perdonar, reír, decirte la verdad, incluso cuando sea difícil, y construir algo honesto, un momento pequeño y real a la vez. Cuando intercambiaron los anillos, sus manos temblaban, no de nervios, sino por el peso de todo lo que esas bandas ahora llevarían, no solo amor, sino memoria, pérdida, reconstrucción, elección. Cuando el oficiante finalmente dijo, puedes besar a la novia, James tomó su rostro con ambas manos y la besó como el momento lo merecía, no apresurado, no ensayado, simplemente correcto. La recepción se llevó a cabo en la sala trasera del restaurante, todavía oliendo a pintura fresca y nuevos comienzos. Las risas resonaban en las paredes mientras Owen daba un discurso, seguido de un brindis de Lucas que terminó con, y si alguna vez la lastimas, apareceré en la corte con una sartén. James levantó su copa solemnemente. Anotado. La comida no fue contratada. Emma había insistido en cocinar parte de ella misma, con ayuda del personal original de la cafetería, algunos de los cuales ahora trabajaban en el restaurante. El menú estaba lleno de platos de su infancia, recetas escritas a mano en un cuaderno que su madre había dejado atrás. No había pastel de bodas, solo 3 niveles de pastel de limón con merengue tostado, porque el pastel es una estafa, como Emma había declarado con firmeza semanas antes.
Bailaron lentamente, descalzos, en el centro de la sala, rodeados de luces de cuerda y música tranquila, y en un momento, James susurró, ¿alguna vez piensas en ese abrazo en el aeropuerto? Ella sonrió contra su pecho. Todos los días. Me alegra que cometieras ese error. Yo también. Luego, en la noche, mucho después de que el último invitado se había ido a casa, se sentaron solos en la cocina del restaurante, el suelo lleno de pétalos de flores y confeti, sin zapatos, sin ruido, solo ellos. Y él dijo, ¿y ahora qué? Ella lo miró, tomó su mano, y dijo, ahora vivimos. Y ese fue el verdadero comienzo, no porque fuera perfecto, sino porque era suyo. El amor no siempre llega cuando estamos listos. A veces aparece en medio del caos no invitado, inesperado, e imposible de ignorar. Emma no se enamoró de un multimillonario, se enamoró de un hombre que se quedó cuando fue difícil, que escuchó sin arreglar, que le devolvió lo que la vida le había quitado, no con diamantes o promesas, sino con presencia silenciosa y verdad paciente. Y James él no compró el amor, lo aprendió, lentamente, imperfectamente, con cada momento en que eligió la honestidad sobre el ego, la humildad sobre el orgullo, y a ella, una y otra vez, porque el amor verdadero no vive en el lujo, vive en cocinas pequeñas, jardines de hospitales, notas escritas a mano, y el tipo de valentía que se necesita para decir: no me voy. Así que ahora, pregúntate, ¿qué tipo de amor estás dispuesto a luchar por?